Todo preparado para este último encuentro. Todo preparado para ver este encuentro emocionante entre Spartan Beach Soccer y la Asociación Deportiva Torrejón. La Asociación Deportiva Torrejón, que en estos momentos se juega el situarse con 19 puntos, empatado con Bahía de Mazarrón y los Alcázares Fútbol Playa. Y un Spartan Beach Soccer que nos sorprendió ayer con un partido en el que no pudo llegar a tiempo al encuentro. Estaba Iñaki Zabaleta, que intentaba buscar ese balón a la banda. El balón al carril central, el disparo que va a conseguir gobernar Víctor Viala. Partido donde podemos ver además en plena acción a uno de los porteros más espectaculares del grupo, como es Romain Julien Grust. La pelota por la banda. Intenta salir Dani Sebastián, el guardameta. El guardameta de Spartan Beach Soccer. La pelota que queda a los dominios de Gaby Fernández. Nuevamente para Dani Sebastián, que con Canon Spartan Beach Soccer, que no ha empezado excesivamente bien la temporada. 4 puntos en lo que ha sumado en una categoría que solo es a base de idas. Pues exiguo el balance de puntos del conjunto valenciano. Para Víctor Viala, la parada espectacular de Dani Sebastián. La estirada de guardameta. Intenta arrancar por ese costado a la Asociación Deportiva Torrejón. El balón por línea de banda será fácil. Y banda para Spartan Beach Soccer. Sale desde atrás, gobierna el esférico Víctor Viala. El toque hacia atrás, el robo, Víctor Viala que sale, le quita el esférico al delantero de Spartan Beach Soccer. Ya están los jugadores de la convocatoria de Spartan Beach Soccer. Nueva parada de Dani Sebastián, el pase de la muerte. Vuelve a controlar Daniel Sebastián. Una plantilla muy corta la de Spartan Beach Soccer para disputar el encuentro. Pues ahora mismo contabilizando 7 jugadores. El intento de pase de la muerte. Creo que el entrenador de la Asociación Deportiva Torrejón está mirando a su jugador diciendo por qué no ha chutado. Estaba en el carril central con todo a favor, intentó asegurar con ese pase al lateral y el balón que se perdió en el limbo esa ocasión. Y está Spartan Beach Soccer intentando poner el balón José Ángel en juego. A salir, ahí está José Ángel, no golpea bien. La pelota que se pierde a la izquierda de la portería de Víctor Viala. La pelota de Spartan Beach Soccer, la presión intensa de Iván. Balón para Víctor Viala. El disparo de Viala, la parada de Daniel.
la parada de Daniel Sebastián, que de momento pone el cerrojo en la puerta valenciana. Consigue defender ese esférico, buscando la pelota, levantar la bandera nuevamente, colegiado del encuentro. 6 minutos. Un partido cuyo árbitro principal va a ser José Valerio Carrillo Moreno. El disparo que no va a conseguir coger puerta. Víctor Viala, que sigue la trayectoria del balón con la mirada. Y ahí está Víctor Viala. Consigue controlar con la cabeza, bueno, casi con la gorra. El toque de Spartan Beach Soccer y de lado a lado el golpeo que se cuela dentro de la portería. El gol de Spartan Beach Soccer. De lado a lado, Víctor Viala, que se quedó cortito, el balón que se le quedó muy franco al jugador de Spartan Beach Soccer. Ese golpeo de lado a lado que consigue llevarlo entre los 3 palos y por lo tanto al fondo de las redes, por lo que el marcador se rompe. 1-0 favorable a Spartan Beach Soccer. El balón en cortito, se la llevaba atrás, se escapaba ese esférico. El gol que ha marcado Iván. Que ponía ese tanto, intenta salir por el costado, la presión intensa ahora de la Asociación Deportiva Torrejón, directamente por línea de fondo, sacará Víctor Viala. Bueno, estábamos hablando de que tanto Barcelona Beach Soccer como Benidorm Folletes habían empezado perdiendo sus respectivos encuentros en partidos donde se les podía considerar como favoritos en los mismos, pues no va a ser menos la Asociación Deportiva Torrejón. El esfuerzo de los equipos buscando otra parada de Dani Sebastián, que ahora se queja de que le ha entrado algo de arena en los ojos. La parada de Daniel Sebastián. La pelota que va a poner en juego Asociación Deportiva Torrejón. El balón arriba. Cierta indecisión Ana de Spartan Beach Soccer en la fase defensiva. 4:45 para que termine este primer periodo con una Asociación Deportiva Torrejón que de momento está por debajo en el marcador. Ahí está Víctor Viala buscando sacar la pelota rápida para Enrique Martín. El control es bueno de Raúl Juzdado, uno de los jugadores más goleadores de este grupo. La chilena que sorprende en ese bote a Dani Sebastián, que había conseguido frenar todos los ataques. Y el gol de Juzdado que pone la igualada en el marcador. El 1-1. La Asociación Deportiva Torrejón que consigue poner esa igualada y que le vale para situarse, que con 19 puntos empataría con los Alcázares, con Bahía de Mazarrón. Balón arriba, el testarazo, intentaba girar el cuello. Balón para José Ángel, toca para Dani Sebastián.
globo que ponían hacia el perfil izquierdo, la volea que era muy compleja. 3:30 para que termine este primer periodo. Ahí está Víctor Viala buscando la bola desde atrás, arranca con potencia, se le quedó el disparo en la duna, el paradón de Víctor Viala, no consigue poner ese segundo disparo sobre la puerta en un momento donde parecía superado el guardameta de la Asociación Deportiva Torrejón. 3 minutos, ya por debajo de los 3 minutos para finalizar este primer periodo. Dani Sebastián nos ha dejado varias intervenciones de muchísimo mérito. El toque hacia el costado, intenta llegar el jugador de Spartan Beach Soccer, fuerza el saque de esquina. Que va a poner justo a los dominios de Víctor Viala, un Víctor Viala que toca rápido, conseguía cortar en última instancia José Parra, intenta salir Spartan Beach Soccer desde la parte trasera, se lo toma con algo de calma Gaby Fernández, pero jugando hacia el costado donde está Raúl, Gaby, Víctor Viala que consigue dominar el esférico. 1:50 para que termine este primer periodo con una Asociación Deportiva Torrejón que de momento sigue sin haberse puesto por delante en el marcador, sigue imperando el 1-1 en el mismo. El disparo que se va a estrellar contra el lateral, saque de esquina. 1 minuto y medio. Saque de esquina de Dani Sebastián. La bola al segundo palo, intentaba cabecearla, pero le salió excesivamente fuerte. Ahí está Iván, la catapulta, buscando el control. Toca Spartan Beach Soccer, van atrás, buscando a Gaby Fernández. El toque a la banda excesivamente largo. Víctor Viala. Ahí está Víctor Viala, se lo toma con calma. Víctor Viala que busca el disparo. Tiene que sacarla in extremis Dani Sebastián. La chilena, bien defendida por Iván. Jugador en el suelo dolido. Se ha llevado un buen golpe en la cara del jugador de la Asociación Deportiva Torrejón. Ahí está Enrique Martín intentando hidratarse y limpiarse un poco la cara para posteriormente reincorporarse al juego. Plenamente restablecido el dorsal número 7 de la Asociación Deportiva Torrejón, al cual estamos observando en este primer plano. El balón en el costado será para la Asociación Deportiva Torrejón. El toque hacia el carril central, consigue recuperar Spartan Beach Soccer. Quedan 25 segundos para finalizar este primer periodo, con Daniel Sebastián jugando la pelota al costado derecho. Sale Víctor Viala. Viala, el toque, buscando nuevamente a Enrique Martín. Llegaba la presión. Sale Spartan Beach Soccer, aunque va a terminar el tiempo reglamentario en este primer periodo, que termina con un 1-1. Los equipos de la parte de arriba definitivamente sufriendo en los primeros compases de encuentro. Lo vivió en sus carnes Barcelona Beach Soccer Club con ese empate a 7.
sufrió hasta el último instante. Benidorm Folletes, el ya campeón de este Grupo A de la Segunda División Nacional de Fútbol Playa. Les dejamos con los mejores momentos. Volvemos en unos instantes. El tiempo que ha ido pasando en esta sesión vespertina de fútbol playa, como el barco que se pierde ahora mismo en el horizonte. Un poco la alegoría de lo que ha ido sucediendo durante esta tarde, que además ha coronado un campeón de grupo, ha venido en Folletes. El disparo a puerta, Dani Sebastián, que consigue hacerse en el esférico en dos tiempos. La pierde Iván ante la presión del jugador de Asociación Deportiva Torrejón. Intenta ganar el cabezazo, ahí está Dani Sebastián, e intento de toque. Se acaba de dar un golpetazo tremendo, un jugador de Spartan Beach Soccer. Caía al suelo y se golpeaba contra la pierna de uno de los zagueros de Asociación Deportiva Torrejón. Estamos viendo a Iñaki Zabaleta, también vemos a Iván Castaño por parte de la Asociación Deportiva Torrejón. También está Antonio Serrano, el veterano jugador. Que además ahora mismo está ayudando al jugador de Spartan Beach Soccer a ya no solo a hidratarse, sino también a limpiarse la cara. Gesto que agradece su rival. Es el propio Antonio Serrano el que se lleva la botella de agua a la posición de banquillo. Bola para Spartan Beach Soccer Club. Ahí está Dani Sebastián buscando la pelota nuevamente atrás, jugando con su guardameta, haciendo de termostato el guardameta de Spartan Beach Soccer. La parada de, en esta ocasión me da la impresión que ya ha saltado al terreno del juego Romain Julien Grust. El toque consigue pararlo Dani Sebastián. Que va a poner en juego la Asociación Deportiva Torrejón, gobernando los cielos. Spartan Beach Soccer, con Julien Grust busca el disparo, la parada
Otra vez de Daniel Sebastián sosteniendo a su equipo. Al primer palo Iván, que consigue despejarla. Salta desde el costado. Raúl Juzgado. Dani Sebastián. Ahí está Dani Sebastián buscando la pelota. Toca para Romain Julien Grust. Enrique Martín, que toca la pelota rápido. Grust, que la juega precisamente para Enrique Martín nuevamente. El balón dentro del área. Consigue salir Dani Sebastián, que manda la pelota, la despeja más allá de la línea de fondo del guardameta francés de la Asociación Deportiva Torrejón. Buscando la pelota Iván. Balón arriba. La defensa, que está muy atenta por parte del conjunto torrejonense, el conjunto de Torrejón de Ardoz. Esparta Beach Soccer, la volea que no coge puerta, solicita saque de esquina y de hecho no se lo van a dar. La solicitaba de manera muy evidente José Calleja. Que va a tocar Iván, que se encuentra con el golpe, la presión intensa de Iñaki Zabaleta hacia el costado, busca el avance, no llegaba la salida defensiva de la defensa, la chilena. Vaya balonazo en la cara. Balonazo en la cara al jugador de Asociación Deportiva Torrejón, que se recuperó inmediatamente. La impresión que era Antonio Serrano. Romain Julien Grust, balón al carril central. Intenta irse, dejó pasar a su rival de manera muy inteligente. No podía proteger ese espacio el jugador de Asociación Deportiva Torrejón. Ahí está Romain Julien Grust. Balón para Dani Sebastián. La pelota que va hacia el costado. Balón hacia el lado, llegaba la presión de José. El disparo que va a llegar finalmente a los dominios. Ojo a la pelota que va a poder sacar nuevamente Daniel Sebastián, que de momento está siendo el mejor jugador, sin lugar a dudas, del encuentro. El avance, la pelota que se queda muerta, segunda ocasión. Llega Dani Sebastián, llegaba la combinación eléctrica de Spartan Beach Soccer Club para salir por el costado. Es balón para Spartan Beach Soccer Club. Ahí está Daniel Sebastián, que de momento es el protagonista absoluto de este encuentro cuando llegamos a la parte intermedia del intermedio. O sea, este Ecuador de este segundo periodo, con el resultado cortito, 1-1. Saltando quizás un poco lo habitual en esta tarde. Bueno, yo creo que a lo largo y ancho de toda la jornada, la bola que va a poner en juego Spartan Beach Soccer. Otra vez Daniel Sebastián con el balón en juego. El balón elevado, el toque hacia el otro costado. Intenta
salir con la pelota controlada. Spartan Beach Soccer. Juega Daniel Sebastián. La apertura a la banda, superando siempre con ese desmarque, ese movimiento natural. Es verdad que rápidamente llega el repliegue de los torrejonenses. Ahí está Dani Sebastián, ese balón que van a poner en juego. Pues, bola para que lo toque y que no consiga controlar. Tengo que sacar el balón, por favor, no te vayas. La falta favorable a Spartan Beach Soccer cuando quedan 4:43. 4:43 para que termine este segundo periodo. Disparo desde su propia área, se va a marchar muy lejos de su objetivo. Lejísimos de su objetivo, ese balón que buscaba. El balón de Daniel Sebastián juega para Iván. Ahí está Daniel Sebastián. Apertura banda nuevamente para Iván. Para el goleador de Spartan Beach Soccer tras ese disparo de campo a campo, viendo o sorprendiendo a Víctor Viala, la chilena, que intentaba situar entre los tres palos. Le siguió la trayectoria Romain Julien Grost. Toque rápido hacia la parte trasera. Ahí está Antonio Serrano, ahí está Grost que vuelve a abrirla. Es balón arriba, se queda un tanto escorado a la izquierda, la intentaba salvar. Finalmente se pierde por línea de fondo y es Daniel Sebastián el que vuelve a poner la pelota en juego. El remate por arriba en un partido que, no sé si estarán de acuerdo conmigo, le están faltando un poquito de ritmo. Ahí está Romain Julien Grost buscando el balón hacia el costado, la jugada ofensiva, pide mano, va a salir el jugador de Spartan Beach Soccer, se le escapó el remate, balón al palo. El balón al palo de Gaby Fernández. Los jugadores de Spartan Beach Soccer que están visiblemente cansados, tienen poco fondo de armario, tienen solo 7 jugadores de campo. Los valencianos, la bola elevada, va a intentar salir a toda velocidad, la segunda jugada que tampoco le sale, va ahora a intentar percutir por ese costado derecho, pero la defensa de la Asociación Deportiva Torrejón frenó el intento de avance de Spartan Beach Soccer. Romain Julien Grost. El disparo que buscaba sorprender con ese bote un poquito antes de la posición de Daniel Sebastián. No consiguió llegar a su objetivo y es Daniel Sebastián precisamente el que juega para la banda. Ahí está Romain Julien Grost, hay un jugador en el suelo ahora por parte de Spartan Beach Soccer. En el suelo José Ángel. Solo José Ángel doliéndose. El calor intenso que aún sigue cayendo aquí en la playa de Reya de Mazarrón.
La salida de Antonio Serrano, 1:10 para que termine el encuentro en un partido en este segundo periodo. Se ha frenado completamente la intensidad del encuentro, la acción defensiva. Nos habían mal acostumbrado el resto de encuentros al ritmo trepidante, a los muchos goles que hemos estado viendo durante todo el día de hoy, durante toda la mañana, donde he podido acompañarles, también durante esta tarde que también he estado acompañándoles, pero el partido frenado completamente. La pelota que intenta buscar finalmente el remate que consigue sacar Cruz. 30 segundos para que termine este segundo periodo, el intento de avance, la zaga que consigue sacarla. Intentaban sorprender a Cruz, que estaba relativamente desposicionado. Ahí está la pelota para Iván Castaño. Otra vez Bruce buscando el disparo de lejos. Una de las especialidades de la casa. Si no quiero mal recordar, ayer puso 2 goles precisamente en esa suerte. El bueno de Romain Julien Grust. Lo estoy precisamente buscando en la tabla de goleadores, pero lo que sí que es seguro es que el partido ha terminado en este segundo periodo con un parcial de 0-0. 1-1 en el marcador entre Asociación Deportiva Torrejón y Club Deportivo Spartan Beach Soccer. Les dejamos con los mejores momentos de este segundo periodo ya para invocar el último periodo, el desenlace completo de la historia que hemos vivido durante el día de hoy desde Mazarrón. Prepararme un martini y la piscina abierta. Y me lo pienso tomar en la piscina. Ya, a ver si te pincha a ti, ya que... Todo preparado para un tercer periodo en un encuentro que de momento nos está dejando un tanto sabor agridulce. Teníamos un partido, una jornada
donde los equipos estaban metiendo muchísimos goles, pero aquí tenemos un 1-1 Se va a ver. con una Asociación Deportiva Torrejón que se está jugando el quedar con 19 puntos, con un campeón de grupo ya que es Benidorm Folletes, que ha conseguido su 10ª victoria consecutiva. La salida desde atrás de Spartan Beach Soccer buscaba el ataque. Pelea el 2 contra 1 de los jugadores de Asociación Deportiva Torrejón. Está solicitando una falta. Finalmente el balón que va a salir muy desviado. Balón de Daniel Sebastián. No llega a ser bueno el control del jugador de Spartan Beach Soccer, que intentaba avanzar por el costado derecho. 11 minutos para el final de este último encuentro de la jornada número 10 del Grupo A. De la Segunda División Nacional de Fútbol Playa. Balón que juega desde el costado Gaby Vergara. Buscando la pelota desde atrás a Gaby Fernández. Gaby Vergara es del anterior encuentro. Ahí está Grust poniendo el balón en juego. La carga sobre Enrique Martín. Y es Enrique Martín el que va a tener este disparo. Es verdad que desde la frontal de su propia área, pero un disparo bastante centrado que puede llevar peligro sobre la puerta de Daniel Sebastián. El disparo que se va a colar bajo el cuerpo de Daniel Sebastián. Llega el segundo tanto de la Asociación Deportiva Torrejón. Enrique Martín con ese disparo buscando precisamente la complicación de las dunas, y a Daniel Sebastián que se le escapa ese esférico. Es donde está sufriendo en esos balones por abajo. Daniel Sebastián, que está cuajando un partidazo tremendo. Llega el segundo tanto de la Asociación Deportiva Torrejón. El 1-2 en el marcador. El saque de Grust. Es la jugada de estrategia que conseguía hilvanar Asociación Deportiva Torrejón. El pase de cabeza, la chilena que se le escapó excesivamente alta. El balón desde el costado es Iván Castaño el que intenta elevarla. Toca la defensa de Spartan Beach Soccer. Será Enrique Martín el que juegue para Romain Julien Grust. El balón conectado con esa chilena de Iván Castaño. El disparo que se va a perder ahora por el costado, por el lado izquierdo de la portería de Romain Julien Grust. A falta de 8:30 para que termine este segundo periodo. Ha llegado la primera ventaja en el marcador para la Asociación Deportiva Torrejón. Daniel Sebastián viendo el juego a la banda. Ahí está Iván, el goleador de Spartan Beach Soccer.
Tocando con Dani Sebastián. Buscaba Iván ese balón. Consigue defenderlo. Ahí está Iván que intenta salir. Se quedó parado. Llegaba la intervención de Grust. La jugada defensiva Han roto algo. de Gaby Fernández. Bueno, Enrique Martín. Romain Julien Grust. Al costado. El balón cruzado que se le escapa a la izquierda. Ahí está Iván pasándole la pelota a Daniel Sebastián. El reloj que sigue contando, acercándonos al ecuador de este periodo del balón. Al travesaño, la parada de Grust. La parada de Grust. 7:05 para que termine este tercer periodo. Balón que se quedaba suelto, la defensa que no es muy expeditiva. La presión intensa sobre el jugador de Spartan Beach Soccer. Intenta sacarla, era Sergio. Tocando el balón para Iván. Llegaba la acción defensiva, los dos equipos ahora peleando cada milímetro de la arena. Y es Grust el que va a volver a poner el balón en juego. Jugando para el avance de Raúl Justado, el dorsal número 9. Buscando a Enrique San Martín, que estaba en el otro costado, pero el pase que no fue preciso, el saque a la mano de Daniel Sebastián. El balón al segundo palo. Iván que consigue conectar, pero la pelota se pierde por encima del travesaño. Destaca mucho la juventud de los jugadores de Spartan Beach Soccer. Una plantilla, como indicábamos, corta de efectivos, pero que está planteando un buen partido. La apertura a la banda se quedaba corta. Enrique San Martín que la corta. Hemos sobrepasado ya el Ecuador de este tercer periodo. Se estaba doliendo el jugador de la Asociación Deportiva Torrejón. Mañana que tendremos la última sesión de este grupo. Llega el tercero de la Asociación Deportiva Torrejón. Se quedó solo ante Daniel Sebastián y el gol de Iván Castaño consiguiendo regatear no a la primera sino a la segunda cuando había dos jugadores bajo palos de Spartan Beach Soccer Club. Con esta de momento victoria empataría 19 puntos los Alcázares Fútbol Playa, Bahía de Mazarrón y Asociación Deportiva Torrejón. Partidos que veremos mañana. Precisamente abriremos por la mañana a primera hora. La Asociación Deportiva Torrejón se enfrentará a la Unión Deportiva Collerense. El disparo que se va a marchar fuera. A las 9:15 jugará Mazarrón Fútbol Base contra Alicante San. A las 10:30 los Alcázares que se enfrentarán al Club Deportivo Rivas Jarama. A las 12:15 Black Wolf Academy contra Barcelona Beach Soccer Club. Y a la 1 del mediodía Bahía de Mazarrón Beach Soccer Club contra Benidorm Folletes. Ese será el menú donde un servidor les estará acompañando durante toda la mañana y un poquito de la tarde ya para llegar a la comida, con esos 5 encuentros consecutivos de fútbol playa que cierran esta fase regular, que cierran esta liga en su grupo A. La parada de Grust sacando el helicóptero a relucir, vuelo en este caso con motor. 3:55 para que termine este último periodo del balón que se va a marchar
Muy desviado. No. Pelota que se queda suelta. Se lleva un buen golpetazo el jugador de Spartan Beach Soccer. Además en una zona bastante comprometida. Ahí está José retorciéndose de dolor. José Parra, Kanata. El golpe, pues ya se pueden figurar ustedes cuál es el dolor al impacto en el bajo vientre. Si mañana a las 8 no va a haber ni yo viendo el directo. Ahí están las gradas que empiezan a vaciarse, pero que han estado muy concurridas durante toda la tarde de hoy. Y le quedan 3 minutos y medio. O sea que vamos a acabar a las 9:30 del partido. Y cuanto menos queda más tarde, tío. Esto van La ganando. botella de agua que finalmente va a llegar finalmente al costado del campo. Se recupera José Parra y pone el balón en juego Grust. Partido de guante blanco y de ritmo más bien cansino. El ataque de Spartan Beach Soccer Club no consigue rematar. La pelota que se quedaba en la frontal del área, pero no llegaba tampoco a buen puerto. Grust, que buscaba otra vez el disparo, pilló a contrapié a su compañero. Y Daniel Sebastián, que va a poner el esférico en juego nuevamente. Consigue sacar la Asociación Deportiva Torrejón. El disparo que va a conseguir defender con el cuerpo Antonio Serrano. Menos de 3 minutos para que termine este encuentro. Ahí está Grust buscando el costado. Buscando el costado. Finalmente será saque de banda para la Asociación Deportiva Torrejón, con los bañistas empezando a retirarse, aunque aprovechan muchos de ellos esos últimos instantes de sol. Un sol que ya está en su crepúsculo. El intento de avance se iba al suelo. Va a recoger el balón Daniel Sebastián. Portero muy a tener en cuenta en el futuro, dado su juventud, y que ha estado soberbio durante el encuentro, a pesar de que no ha podido hacer mucho en los goles que ha encajado. Aunque está claro que debe trabajar esos balones por abajo, porque quizás uno ha sido especialmente evitable. Ahí está Grust. Desde la banda sale hacia la zona fuera de posesión. Intenta la vaselina Grust, que tiene que volar. La jugada nuevamente de Gaby Fernández, intentando sorprender. El balón al costado, le llega fácil a Grust otra vez por arriba. Tiene que cortar ese esférico. El toque de cabeza, el gol de Spartan Beach Soccer. 2-3 en el marcador. El toque de cabeza sutil que metió José Ángel para este 2-3. Con un Spartan Beach Soccer que no le ha perdido la cara en ningún momento al encuentro. Aquí estaba la salida de Grust para hacerse con ese esférico. El corte que se le quedaba a José Ángel, que puso ese testarazo por encima de Grust. Balón elevado, tocando atrás para Grust. Grust que dispara. Ahí está Daniel Sebastián buscando el empate de Spartan Beach Soccer. Busca sorprender, casi lo consigue. Daniel Sebastián, que estaba algo descolocado. La bola arriba.
Intenta girarse la parada de Grus. Llegó la ocasión de Spartan Beach Soccer. Un tanto destensionado en estos últimos instantes de partido. La Asociación Deportiva Torrejón, el balón que se queda muerto. Podría llegar el empate. Sale Grus. El balón que va a ser posiblemente la última ocasión. Spartan Beach Soccer, ahí está Daniel Sebastián, quedan 6 segundos buscando ahora el empate. El balón arriba, se va a ir la pelota por la banda. Termina el partido con la victoria de la Asociación Deportiva Torrejón por 3-2 ante un muy combativo Spartan Beach Soccer Club. Mañana tendremos varios encuentros bastante interesantes, sobre todo atención al de las 8 de la mañana, que van a enfrentar a Torrejón y a Unión Deportiva Collerense, un collerense que hoy ha estado brillante en su encuentro y que ha conseguido sus primeros 3 puntos disputados en la arena de la playa de Reya de Mazarrón. Mañana estaré nuevamente con ustedes. Me presento, ya un poco tarde quizás para ello, pero me presento, soy Tono Riquelme, narrador que les ha estado acompañando durante esta mañana y también durante esta tarde, y que mañana les acompañará desde esta misma ubicación para disfrutar de su deporte favorito. Agradecer a nuestros compañeros en cámara y sobre todo a nuestro realizador Juanmi Plaza, que ha estado en todo momento atento a todos los planos, a todo lo que podía acontecer durante los partidos, y por supuesto a todos y cada uno de ustedes, a los espectadores que nos han estado siguiendo desde las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol Playa y también desde los canales de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol Playa. Ahí están los jugadores de Spartan Beach Soccer que estaban aplaudiendo el apoyo y soporte de la grada. Desde aquí, desde Mazarrón, viendo ese marco incomparable, esa caída de sol, y a los últimos bañistas disfrutar de las aguas del mar Mediterráneo, no me queda más que despedirme, invitándoles desde luego a mañana, desde las 8 de la mañana, seguirnos en las redes ya antes expuestas. Buenas noches y disfruten del fútbol playa.